Ya nos hemos referido a las dos formas de calcular las coordenadas en forma plana, pero nos queda todavía una de las informaciones más importantes que tiene la carta con respecto a cualquier otro plano, que es la altimetría. Las cartas del IGN tienen reflejada la altimetría de tres maneras diferentes que vamos a ver en este caso. Todas nos ayudan a dar una idea del relieve del terreno y como su magnificencia o su magnitud es muy difícil de expresar sobre un plano, es que se han tomado varios recursos para poder materializar la altimetría. Primeramente, como ya conocemos, se ha valido del recurso de las curvas de nivel. Las curvas de nivel que ya todos conocemos, que tienen su valor acotado en la curva, y en este caso podemos ver también que al llegarse a una curva y no llegar al valor de la otra, se ha indicado, por ejemplo, en estos dos casos, que estamos en presencia de una olla, después de la curva 400, por ejemplo, fíjense la flecha que indica hacia adentro, quiere decir que el desnivel va hacia una olla, y se ha marcado un punto 397.1, es decir, un punto inferior a la curva 400 que la envuelve, y lo mismo en el otro ejemplo, en el punto 375,7. Esta curva de nivel también se llaman isoipsas, y son curvas de igual cota como ya todos conocemos. Si vamos a ver la representación de estas curvas en la carta propiamente dicha, yo acá me he tomado una ampliación de la carta que estamos en cuestión, siempre trabajando para que no nos confundamos, de Sierra de las Tunas, y sobre el margen, cuando a veces no podemos encontrar el valor de una curva sobre el gráfico propiamente dicho, tenemos que seguirla hasta el margen de la hoja, donde siempre va a estar acotado su valor. Nótese que el valor que indica la carta es de las curvas que tienen un grosor mayor. Es decir, son las curvas principales. Estas curvas principales tienen un grosor mayor y tienen el valor acotado. Están redondeadas en este ejemplo con ese círculo rojo, y yo les he puesto entre un valor redondeado que está indicado en la carta, que es 350, por ejemplo, y 400, los valores que corresponderían a las curvas secundarias. Estos valores de las curvas secundarias no están reflejados en la carta para no abundar con gran cantidad de números y ensuciar la carta. Entonces debemos saber qué espacio hay entre una curva principal y otra curva principal, contando las curvas que existen entre medio. Por ejemplo, aquí vemos que hay cuatro curvas. Cuatro curvas generan 5 espacios, y si hay 5 espacios entre la curva 350 y la curva 400, es fácil deducir de que cada curva va ascendiendo o descendiendo de a 10 metros. Vemos otro ejemplo también de otra parte de la carta, donde se visualiza la curva 450 y la 500, o la 450 y la 400 también, y la equidistancia sigue siendo la misma. Es decir, la equidistancia que da la carta para estas curvas es, como bien calculamos nosotros, de 10 metros, entre curva secundaria y curva secundaria. También les quiero mostrar otra forma que tiene la altimetría de verse representada en las cartas, y es la de la paleta de colores o intensidad de color. Esta intensidad de color es la que publica el Instituto Geográfico Nacional en su manual de signos cartográficos, y nos da una intensidad de colores de acuerdo a la altitud. En las cartas que son a escala 1 en 250.000 y 1 en 500.000, es muy difícil poder
marcar las curvas dentro de la carta debido a la gran cantidad de curvas respecto de la gran superficie que se representa. Entonces no podríamos marcar todas las curvas. Es por eso que se utiliza este método para marcar con intensidades de colores las diferentes alturas. Yo, para que vean una carta de este tipo, obviamente no lo puedo hacer con la que venimos viendo, esa escala 1 en 50.000. He tomado como ejemplo una carta a escala 1 en 500.000 de una zona montañosa en un extremo y llana en el otro, que es una carta de Villa María, provincia de Córdoba. Nótese que en esta carta, en nuestro margen a la izquierda, está la zona montañosa y en el margen a nuestra derecha está la zona del Bajo, que ya rodea a los meandros y al río Carcarañá. Al costado de la hoja podemos ver la escala de colores con la altimetría que tiene. Si vemos ahora esto en forma un poco más detallada, vemos una ampliación del margen izquierdo, donde vamos a ver los colores que van desde el sepia hasta el marrón oscuro, que nos van indicando la altura en franjas de a 100 metros. Estos valores colocados en rojo se los he puesto yo para que puedan visualizar la altura que hay entre tramo y tramo respecto de la paleta de colores que les he puesto en el medio y que fue extraída de la carta propiamente dicha. Del mismo modo, a nuestra derecha vemos cómo va bajando el terreno y se han marcado los colores que ya llegan a la llanura hasta las barrancas del río. Otra forma que tiene la cartografía de representar las altitudes es mediante números acotados. Estos números que están acotados en la carta son puntos altimétricos que tienen una cota y pueden ser puntos fijos, como el que vemos en la imagen superior, o puntos acotados. Vale la pena destacar que los puntos fijos se encuentran materializados en el terreno y generalmente tienen dos cotas. Fíjense en este caso un valor 8,36 en la parte superior y bajo una línea el valor de 7,80. Estas dos cotas me están indicando la parte superior del tetón del punto fijo y la parte inferior en la base del punto. Los puntos acotados son puntos que se toman generalmente en esquineros, intersección de caminos, y son puntos que no han sido materializados en el terreno, y fíjense que su cifra significativa es el decímetro. Por ejemplo, vemos abajo un 8,4, que nos da una idea del relieve del terreno, pero nada más que eso, no nos sirve para hacer ninguna medición a partir de él porque no está materializado. También les quiero mostrar, ya en otra carta, porque tiene una vía férrea y la nuestra no la tenía, la importancia de los puntos fijos que se han materializado en esta carta. Es una carta de Dolores, provincia de Buenos Aires, en una zona muy tendida. Vean las curvas de nivel, que todas prácticamente representan una llanura con un valor de 7,50 aproximadamente. Y lo que vemos en esta imagen, o mejor dicho, lo que quiero que vean, es la horizontalidad de las vías del ferrocarril. Fíjense que los puntos varían entre 8,57, 8,36, ¿sí? 8,39, 8,47, es decir, la amplitud o el rango de variación de la altitud en la vía a lo largo de 10 o 12 kilómetros no va más allá de los 20 o 30 centímetros y están siempre por encima del terreno natural. Son una buena referencia ante tener que programar una obra para tomar un nivel de referencia. También vemos
al costado de la vía con una línea roja. Otro símbolo cartográfico importante y que siempre se representa con una línea roja son las rutas nacionales pavimentadas. La que estamos viendo en este caso es la ruta nacional número 2.